Buenas noches, mis queridos hermanos. Es miércoles 15 de octubre del año 2025 y estamos en nuestra serie Octubre, mes de la Reforma. Como hemos estudiado a lo largo de estas semanas, hemos reflexionado sobre este movimiento que encabezó Martín Lutero y que se emplea o se recuerda en octubre, porque fue un 31 de octubre de 1517 cuando Martín Lutero clavó sus 95 tesis. Por esa razón, muchas iglesias de las llamadas históricas, como la bautista, la presbiteriana, la metodista, muchas iglesias recuerdan ese mes como el mes de la Reforma. Y vamos hoy, en esta noche, vamos a ver este tema de la Reforma Protestante con la Inquisición. Así se llama nuestro estudio de esta noche, la Reforma Protestante y la Inquisición. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hizo la Inquisición? ¿Cómo enfrentó a la iglesia, al movimiento protestante? Lo vamos a ver a lo largo de estos minutos. La Reforma Protestante y la Inquisición lo vamos a ver en tres puntos. Punto A, el objetivo de la Inquisición. Punto C, la crueldad de la Inquisición. Y punto C, los enemigos de la Inquisición. Es decir, vamos a ver estos temas que tienen que ver con la Reforma Protestante, porque la Reforma Protestante nace cuando la Inquisición está cobrando mucha fuerza, particularmente en España. La Inquisición, hemos de aclararlo, no nació en España, no surgió en España. La Inquisición en realidad surgió en Francia para tratar de detener, para tratar de eliminar, para tratar de desarraigar a los albigeneses, a los cátaros que tenían una fe o que tenían propuestas completamente distintas a la de la Iglesia Católica, y que un papa decidió crear la Inquisición con una idea distinta a la que en realidad terminó siendo la Inquisición. Vamos a verlo a lo largo de estos minutos. La Inquisición, les decía yo hace un momento, le llaman una institución. Su nombre oficial fue el Santo Oficio. Y cuando nosotros nos acercamos a ese tema, descubrimos que el Santo Oficio o la Inquisición incurrió en actos, efectuó juicios extremadamente crueles, inhumanos. Y vamos a verlo a lo largo de estos minutos que tenemos por delante. Quiero que lean conmigo Salmo 74, 22. Y vamos a leerlo. Dice el texto así: levántate, oh Dios, defiende tu causa. Acuérdate de cómo el insensato te injuria cada día. Lo vamos a leer, Salmo 74, 22. Levántate, oh Dios, defiende tu causa. Acuérdate de cómo el insensato te injuria cada día. Vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias en esta noche por tu palabra. Enséñanos, condúcenos, guíanos al recordar, Señor, lo que sucedió, lo que ocurrió en el pasado, y que a través de la reflexión, la meditación sobre lo que sucedió, podamos, Señor, replantear nuestra vida siempre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, el Salmo 74, 22, en su primera línea, es el texto que, traducido a latín, porque en latín lo utilizaban, la Inquisición. Su escudo, sus documentos y todo lo que tenía que ver con la Inquisición, generalmente siempre traía este verso. El verso: levántate, oh Dios, defiende tu causa. Y el texto suena bien, es un texto bíblico, pero la forma en que entendieron la causa y la forma de defender la fe fue completamente distinta. Y este texto se refiere a pidiéndole a Dios que defienda su causa. Y la Inquisición, como vamos a ver más adelante o a lo largo de estos minutos que tenemos por delante, pues la Inquisición se extralimitó. Y si digo se extralimitó, quizás estoy siendo políticamente correcto.
En realidad, la Inquisición fue una creación que me atrevo a pensar surgida de la más densa oscuridad. Bien, ellos ocupaban entonces este texto: levántate, oh Dios, defiende tu causa. Vamos a comenzar con nuestra introducción para ir entrando en materia. El Santo Oficio, también conocido como la Inquisición, es una institución histórica que comenzó en el siglo XII con la bula pontificia de 1184 del Papa Lucio III y continuó hasta el siglo XIX. La Inquisición no comenzó de inmediato su labor, pasaron muchos años para materializarse. ¿Por qué digo eso? Porque cuando el Papa Lucio III expidió o promulgó o publicó la bula pontificia de 1184, en el Europa de ese tiempo, o en la Europa de ese tiempo, no había grandes grupos que pudieran inconformarse con la Iglesia Católica. En realidad, esta bula que se estableció para diseñar o para crear el Santo Oficio fue dedicado a los cátaros, que vamos a ver más adelante quiénes eran ellos. Aquí encontramos una de las formas en que la Inquisición torturaba a los que caían en sus redes. La Santa Inquisición, como también se le llama, tuvo su origen en Languedoc, al sur de Francia, en la época del Bajo Medievo. Estamos hablando de 1100, 1200, estamos hablando, para precisar la fecha, en el año 1184. Su propósito inicial era combatir a los cátaros o albigeneses, grupos que se oponían a las enseñanzas de la Iglesia Católica. Es decir, cuando nosotros nos acercamos al tema de los cátaros o los albigeneses, descubrimos que estos fueron los primeros grupos que empezaron a ver que la Iglesia Católica tenía prácticas que distaban mucho de lo que realmente era el espíritu cristiano. Y entonces los cátaros o los albigeneses, que vivían al sur de Francia, dijeron: no queremos más relación con la Iglesia Católica, nosotros vamos a tener nuestros propios grupos, nuestras propias reuniones, y eso encendió las alarmas en el papado. Y fue el Papa, como dijimos hace un momento, el Papa Lucio III, quien dijo quien expidió la bula para crear lo que después se conoció como la Inquisición. La Inquisición tuvo grandes momentos desoladores, como cuando en esta imagen que puse acá, cuando mandaron a la hoguera a Juana de Arco, por razones más de carácter político que por razones de carácter de fe. Es decir, nosotros estamos ante un evento. Cuando vemos la historia de Juana de Arco, las acusaciones contra ella, las acusaciones contra Juana de Arco eran muy endebles, pero la Inquisición la condenó, y la condenó a morir en la hoguera. Hace poco se estuvo revisando su caso y dijeron que se habían equivocado. ¿Qué pasaba con los cátaros o los albigeneses? ¿Cuál era su problema de ellos? ¿Qué era a lo que se oponían? Pues los albigeneses o los cátaros rechazaban los sacramentos. ¿Cuáles eran los sacramentos principales de la Iglesia Católica? Pues los sacramentos principales eran el bautismo, la Eucaristía, la presentación, la unción de los enfermos, el matrimonio. Son 7 la confirmación, y se me escapa uno. No, pero ya lo dijo. Ellos rechazaban los sacramentos. Y la orden sacerdotal. Bien, ellos rechazaban los sacramentos, los 7 que ya dijimos, y el ritual de la iglesia establecida, y practicaban, esto es interesante, practicaban la austeridad, el vegetarianismo y la renuncia a lo material para alcanzar la salvación. Es decir, los cátaros decían: regresemos al origen, volvamos a la sencillez del evangelio. Y en esa posición, la Iglesia Católica o el Papa Lucio III dijo: no,
Entonces creó el Santo Oficio y como terminaron los albigeneses o como terminaron los cátaros, fue muy triste porque llegaron hasta allá y fueron reprimidos duramente hasta que los cátaros desaparecieron o dejaron de existir como grupo opositor a la Iglesia Católica. Ese es el inicio de la Inquisición. Estamos hablando de 1180. Todavía no había otras manifestaciones, como lo vamos a ver a lo largo de esta enseñanza. Por motivos similares, la Inquisición se implantaría también en el Reino de Aragón en 1249. Cuando hablamos del Reino de Aragón, debemos de recordar que España era un grupo de reinos o un grupo de gobernantes que tenían, y uno de ellos era justamente el Reino de Aragón, que después hizo una alianza con el Reino de Castilla y ahí se fundó lo que hoy conocemos como la nación de España. En el Reino de Aragón, en 1249, se instaló la Inquisición, siendo asimilada y puesta en marcha en España hasta 1478. Y desde ahí, en 1478, estamos hablando que faltaban alrededor de 12 años para que se descubriera América. Pero una vez que se descubrió América y se instaló la Iglesia Católica en México, lo que automáticamente ocurrió fue que se instaló también la Inquisición en México. Pero eso lo vamos a ver más adelante. En España, entonces, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante la Inquisición española? Bueno, porque la Inquisición española fue distinta a la francesa. Después se instaló también la Inquisición portuguesa y después, por supuesto, se instaló la Inquisición romana, pero eran completamente distintas, como vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque la Inquisición española fue completamente radical y sumamente agresiva. El propósito principal de la Inquisición, cuando se crea, cuando se presenta, cuando se establece, era la persecución de delitos contra la fe cristiana, y su proceso inquisitorial incluía métodos como la ordalía. ¿Qué es la ordalía? El juicio de Dios, donde se realizaban juicios divinos con pruebas de agua y fuego. Es decir, la Inquisición apelaba que cuando una persona era señalada como hereje, su deber era mantener la pureza de la fe. Y entonces recurrían a toda clase de torturas, pero también la hacían, esto es lo interesante, o no sé cómo llamarle, que incluía castigos y tortura para quienes eran acusados. A lo largo de los siglos, la Inquisición evolucionó en varias formas, incluida la Inquisición medieval y la Inquisición española. Es decir, nosotros debemos de ser muy claros y muy precisos para señalar que que la Inquisición no fue una sola. Claro, la institución fue creada por el papado, pero tuvo características diferentes en donde llegó. Es decir, en algunas fue muy agresiva, como en España, como en Portugal. En la romana también, pero no alcanzó la dimensión de la crueldad de la española. El Santo Oficio, mejor conocido como la Inquisición, fue una institución de la Iglesia Católica y la corona española. Ya nos estamos acercando a México. Como dijimos hace un momento, fundada en 1478, y en México fue fundada en 1569. Si hacemos cuentas, la consumación o la caída de Tenochtitlan fue en 1521. 1521, 1531, 1541, 1551, 1561 y 1571. Casi 50 años después de que cayó Tenochtitlan, fue fundada la Inquisición en México. Eso nos lleva a una afirmación muy sencilla. La Iglesia Católica a México llegó con la Inquisición. No llegó sola.
Es decir, la Inquisición llegó, se presentó ahí. En España llegó en 1478 y en México en 1569. Y el propósito era mantener la ortodoxia de la fe católica y las buenas costumbres mediante la persecución y el castigo de la herejía y otros delitos contra la fe. Es decir, estamos en un punto en el que en España, 1478, se establece, y es bien interesante porque quienes la establecen son los conocidos reyes católicos, los que patrocinaron el viaje de Cristóbal Colón a las Américas y los que nombraron como primer gran inquisidor de España o inquisidor general de España a un monje dominico de nombre Tomás de Torquemada. Y esa, como dicen los clásicos, esa es otra historia. ¿Por qué? Porque Tomás de Torquemada fue un personaje que es realmente el artífice, el creador de la Inquisición española. A él se le debe toda la estructuración. De hecho, él escribe los primeros tratados de cómo debe operar la Inquisición, desde el punto de vista en que se hacían los juicios, pero también de la forma en que se debían de obtener las confesiones. Y la verdad es que la Inquisición nos sirve muchísimo para entender cómo se investigaban los delitos, porque se siguió así, porque la forma de investigar delitos en la policía y en el Estado, cuando ya la Iglesia Católica dejó de tener el gobierno sobre México y se instaló la vida independiente y se instaló la vida después de la Revolución, la vida institucional, la forma de investigar delitos fue exactamente la misma y sigue siendo igual, la tortura como medio de confesión. Por mucho tiempo, hasta la reforma del año 2011, en que se estableció el cambio de sistema de justicia penal en México, la prueba madre siempre fue la confesión. No importaba cómo lo obtuvieran, no importaba si era bajo tortura. Esto, con que la persona afirmara que había cometido el delito, bastaba y sobraba para todo lo demás. Y entonces, eso es herencia de la Inquisición. Eso viene de siglos atrás. No sucede ahorita, tiene siglos. Por eso la importancia de estudiar la Inquisición desde la perspectiva, desde el ángulo de la Reforma Protestante, porque una de las cosas que se debió o que trató de luchar la Reforma Protestante fue justamente contra la Inquisición. La Inquisición castigaba con tortura y muerte, por ahorcamiento o en la hoguera, la apostasía, la brujería y la blasfemia. Estos tres conceptos eran los que perseguía inicialmente o supuestamente. ¿Qué perseguía la Inquisición? La apostasía, es decir, los que regresaban del camino. La brujería, y este también es un tema sumamente interesante. Muchas personas cayeron en la Inquisición acusadas o acusados de brujos, y muchas de esas acusaciones fueron falsas. Y la pregunta que surge entonces, ¿por qué si eran falsas o por qué si eran inocentes fueron a la hoguera muchos de ellos? Porque las confesiones se obtenían a través de torturas, y una persona que era torturada pues prefería confesar que seguir sufriendo en todas las formas en que los torturaban. Pero lo mismo podían imponer multas, eso es lo interesante o lo lamentable. Lo mismo podía imponer multas, confiscar bienes o llevar a prisión a quienes juzgaba como herejes u opositores a la fe católica. Es decir, la Inquisición tenía demasiada discrecionalidad. Podía actuar contra quien quisiera, contra quien lo deseara. Y pasaron muchas cosas en México y en España que hoy la gente quiere tapar, quiere que la gente que se olvide eso. Pero justamente la Reforma Protestante y el mes de octubre tiene como característica o como virtud recordar el pasado, para que nos sirva de referente, para que nos sirva como
como una referencia para lo que nosotros vivimos en esta época. En España, el primer auto de fe, así se le conoce a los juicios y a la finalización de un juicio, el primer auto de fe ocurrió en 1482. ¿Se acuerdan cuándo se instaló en España la Inquisición? ¿En qué año? Entonces, ¿cuántos años pasaron para que se hiciera el primer auto de fe? En España, estamos hablando de España. 4 años, porque fue en 1478 cuando ya se estableció y quedó formalmente designado Tomás de Torquemada, y ya en 1482, fíjense lo que pasó, se condenó a judíos convertidos al catolicismo por mantener sus prácticas de culto hebreo, y dejó de funcionar la Inquisición hasta 1884. ¿Cuántos siglos duró la Inquisición en España? 400 años. Eso duró la Inquisición en España. No, se instaló en 1478, en 1884, casi 4 siglos. 410 años. No, de 78. Sí, fueron casi más de 4 siglos. Y su función esencial fue atacar a los herejes, que así le llamó a quien quería sancionar. En América Latina, esto es interesante, el Santo Oficio o Inquisición fue fundado en 1570 o 1571 en México y en Perú. Es decir, como ya habían conquistado toda América Latina, entonces en México instalaron una Inquisición en México, en la Nueva España. Luego otra Inquisición la establecieron en Perú. Ustedes no se imaginan por qué la instalaron en Perú. Porque a Perú llegaron muchos judíos. Luego, la tercera la instalaron en 1610 en Colombia, en Cartagena de Indias, y la establecieron en Cartagena de Indias porque ahí juzgaban todos los casos que tenían que ver con países como Panamá y todos los países del Caribe, y también Brasil, y bueno, Brasil no, porque Brasil ya era una colonia de Portugal, pero estas fueron las 3 lugares donde hubo Inquisición: México, Perú y Colombia. La de México y la de Perú fue instalada aproximadamente en el 1570, 1571, y la de Cartagena de Indias, como se le conoce, fue instalada en 1610. Su objetivo, ¿cuál era la razón? ¿Qué era lo que buscaba la Inquisición? Oficialmente, las razones por las que se creó la Inquisición fue para combatir la herejía. Esa era la razón. Eso fue lo que dijeron. Eso fue lo que se estableció. La Iglesia Católica quería controlar de manera absoluta su dominio sobre los pueblos de Europa, y la Inquisición serviría para sancionar y detener a todos aquellos que se opusieran a los postulados del catolicismo romano. Es decir, la Inquisición tuvo esa finalidad, pero no era tan necesaria mientras la Iglesia Católica tuviera la hegemonía o el dominio de toda Europa. Por eso es que les decía, las más conocidas fueron la Inquisición de Francia, que combatió a los cátaros, la Inquisición de Portugal, que combatió a los judíos y a los árabes, y la Inquisición española. De esas 3, y la Inquisición romana. De esas cuatro, la más feroz, la más cruel, fue la española. Ya dijimos que en la bula pontificia de 1184, el Papa Lucio III establece la razón de dicha determinación. Y cuando leemos la razón, aquí la encontramos. Dice así: para abolir la depravación de las diversas herejías que en los tiempos presentes, escribió en 1184, han comenzado a pulular en diversas partes del mundo. Debe encenderse el vigor eclesiástico a fin de que,
ayudado por la potencia de la fuerza imperial, no solo la insolencia de los herejes sea aplastada en sus mismos conatos de falsedad. Es decir, la razón por la que surge la Inquisición entonces es para abolir, como decía la bula de Lucio III, para abolir la depravación de las diversas herejías. Sonaba bien, sonaba correcto, sonaba hasta justificable, pero nunca se dijo cómo se iba a lograr eso. Es decir, no se establecieron los métodos, no se estableció la forma en que la gente tenía que dejar de ser hereje. Sino también, dijo Lucio III, sino también para que la verdad de la católica simplicidad que resplandece en la Santa Iglesia aparezca limpia de toda contaminación de falsos dogmas. Esta fue la razón, para que la verdad de la católica simplicidad que resplandece en la Santa Iglesia parezca limpia de toda contaminación de los dogmas. Pero la realidad fue otra. La Inquisición devino en una forma o a una forma sistemática para destruir toda posibilidad de ejercer, una fe distinta a la católica, y el gran pretexto para eliminar no solo herejes, sino también hombres acaudalados para robarles su patrimonio. Y además de eso, no solamente fue una cuestión de carácter religioso, no solamente fue una cuestión de carácter económico, pero también fue una cuestión estrictamente de carácter político. ¿Cómo se podía deshacer de un opositor? ¿Cómo se podía deshacer de alguien de alguien que con su presencia o con sus comentarios pudieran poner en riesgo la corona española, la corona francesa, la corona portuguesa o alguna otra nación? Pues señalándolo de hereje y llevándolo al Santo Oficio o a la Inquisición, que ya había dos maneras en los que les quitaban la vida. La primera era por medio de el ahorcamiento y la segunda era a través de la hoguera. La Inquisición le enseñó a la gente, o más bien impuso a la gente, que todo acto racional fuera del catolicismo era inaceptable. La libertad de conciencia fue un delito que se pagó muy caro. La gente solo podía creer lo que la iglesia estableciera como regla de fe. Fuera de eso, todo lo demás era una herejía. Cuando Martín Lutero aparece con sus postulados, o su postulado esencial es que las personas deben pensar por sí mismas, la libertad de conciencia fue una de las grandes aportaciones. Y aquí encontramos la primer gran contradicción o la primer gran diferencia entre lo que era el catolicismo con la Inquisición y el protestantismo. La Inquisición sirvió como medio de control, para controlar el pensamiento, las ideas, las prácticas. Y el protestantismo apareció para recordarle a las personas que tienen criterio, que pueden opinar, que tienen libertad de conciencia y libertad de expresión. Esta es la gran aportación del protestantismo. El protestantismo le recordó a la gente que los dogmas, si bien son verdades que nacen de la Biblia, fuera de la Biblia son inaceptables. Punto B. Llegamos a su crueldad. La Inquisición es sinónimo de crueldad. Llevó a miles de seres inocentes a la hoguera. Su forma de castigo que hacía pública en las plazas de las ciudades, su forma de castigo hacía pública en las plazas de las ciudades donde era instalada. Es decir, uno de los casos más paradigmáticos, uno de los casos más sonados que la Reforma Protestante nos recuerda, porque algunos piensan que fue un precursor. El caso de Jerónimo, o en italiano Girolamo de Savonarola, que fue un monje dominico que dijo, que estableció, era un gran predicador, que condenaba los lujos, condenaba la ostentación,
Y llegó a excesos, por supuesto, con eso, porque él instaló algo que se conoció como la hoguera de las vanidades. Y lo que hacía Girolamo de Savonarola era ir a las casas y decirle a la gente que todo lo suntuoso, que todo lo lujoso tenía que ser destruido. Y en la hoguera, la vanidad, en la hoguera de la plaza de Florentina, de Florencia, porque ahí predicaba Girolamo de Savonarola, en la plaza de, en la plaza de Florencia, los florentinos llegaban y quemaban sus cosas. Los historiadores dicen que se quemaron demasiados cuadros de arte, valiosos, históricos, y el problema que tuvo Girolamo de Savonarola fue que criticó al Papa, señaló sus excesos. ¿Y qué pasó con Girolamo de Savonarola? Murió en la hoguera. ¿En dónde? En la plaza de Florencia. Y ahí está la historia, ahí están los cuadros. Fue condenado a la hoguera. ¿Por qué fue condenado a la hoguera? Porque se atrevió a señalar los excesos del papado. ¿A quién criticó Girolamo de Savonarola? Pues fácil, si junta uno las fechas. Él vivió bajo el papado de Alejandro VI, mejor conocido como los Borgia. Y entonces él señaló los excesos. Claro que había excesos y murió en la hoguera. Esa era una de las maneras en que la Inquisición, estamos hablando de la Inquisición romana, no de la española. Pero de ahí tomaron todo su ejemplo. Y todos, cuando ya querían deshacerse de un personaje incómodo, lo mandaban a la hoguera. Obligaba la Inquisición a los fieles, cuando uno revisa cómo llegaban, cómo obtenían las confesiones, esto era terrible. Miren lo que hacían. Obligaban a los fieles o a los que caían en sus manos a denunciarse a sí mismos y a denunciar a sus hijos y padres, familiares, amigos, vecinos y a todos los que se podía sospechar que eran herejes, consciente o inconscientemente. El gancho para que denunciaran era que les prometían perdón o indulgencia del tribunal, cosa que nunca sucedía. Es decir, ¿qué era lo que ocurría? Detenían a una persona, le decían, sabemos que eres hereje, sabemos que estás en cosas malas. Y él decía, no lo sé. Le decían, mira, si lo reconoces, vamos a perdonarte. Pero como lo que buscaban era dañar a todas las personas posibles, luego le decían, denuncia, tu papá es hereje, tu mamá, tus hermanos, tus tíos, tus amigos, tus vecinos, y entonces terminaba, si no confesaba de manera natural o de manera sin presión, entonces lo mandaban a los castigos y los castigaban de 1000 maneras. La herejía no solo era una falta espiritual, era también un delito. Y aquí es donde entendemos la función o la esencia de la Inquisición. La Inquisición no solo buscaba herejes, la Inquisición buscaba también opositores. Y la Inquisición española, eso era lo que buscaba. La Inquisición española se especializó en atacar o en tomar gente que solamente tenía como responsabilidad o como culpa estar inconforme con el rey. El culpable fallaba así en 2 ámbitos. Cuando era denunciado, se buscaba a toda costa su confesión. Para ello se crearon toda clase de métodos de tortura inimaginables e inhumanos. La rueda de despedazar. ¿Cómo era la rueda de despedazar? La rueda de despedazar era, en efecto, una rueda. Nada más que se amarraba a la persona, se le amarraban los pies y se le amarraban las manos, y conforme iban dándole vuelta a una cuerda, las extremidades se iban literalmente estirando. La rueda de despedazar era una tortura horrorosa. El desgarrador de senos para las mujeres.
les destruían, les despedazaban los senos, la tortura del agua. ¿En qué consistía la tortura del agua? Acostaban a la persona y con un embudo en la boca le vaciaban litros y litros de agua hasta que reventaba. Algunos historiadores reconocen o piensan o han recopilado al menos 70 métodos de tortura que usaba la Inquisición. Pues ya uno piensa cuando lee uno este tipo de cosas, pues ¿quiénes estaban detrás de la Inquisición? Porque ya no solo se trataba de obtener una confesión, sino de dañar con una hazaña infernal la vida de las personas. El escritor Vicente Riva Palacio relata entre sus crónicas históricas el terrible martirio al que fueron sometidos los integrantes de la familia Carvajal, que llegaron a México con la encomienda del reino español de la península ibérica para gobernar lo que hoy conocemos como Nuevo León. Usted puede consultarlo, usted puede googlear si quiere, o buscar en el buscador de Google y poner Vicente Riva Palacio y la crónica de los Carvajal y va a encontrar usted lo que a ellos les pasó. Era gobernador de Nuevo León. Y ese gobernador de Nuevo León lo acusaron de ser judío y lo mataron a él, a su esposa la mandaron a la hoguera y toda la familia fue destruida. Cuando se habla de la fundación de Nuevo León, el fundador de Nuevo León fue justamente este hombre. Pero cuando se habla de la fundación de Nuevo León, a los historiadores o a la gente de Nuevo León, pues no les parece muy bien decir que, cuando dicen quién fue Carvajal, pues fue fulano. Irremediablemente, la historia de Nuevo León está ligada entonces a la Inquisición, porque el fundador de la ciudad terminó en la hoguera. Su caso es retratado, el caso de los Carvajal, es retratado estupendamente en la película El Santo Oficio de Arthur Ripstein, de 1974. Y ahí nos ofrece una perspectiva escalofriante de lo que fue la Inquisición en México, ya que fue una familia poderosa la que padeció terriblemente por esa institución. ¿Eso qué significa? Si ellos, que era gobernador, si ellos que tenían una posición de poder y de privilegio, quedaron así, imagínense un ser indefenso. Imagínense. Punto C, sus enemigos. ¿Quiénes eran los enemigos de la Inquisición? La Inquisición inicialmente se planteó como defensora de la verdad católica, pero se concentró en grupos muy definidos. La Inquisición tenía enemigos muy claros: los judíos, los musulmanes y luego los luteranos. Esos fueron los enemigos de la Inquisición. A ellos había que verlos con lupa, había que revisarlos. A los judíos de España y Portugal los llamaron marranos, y en la península ibérica los expulsaron en el siglo XV, de tal manera que para 1492 habían sacado de sus territorios a todos los judíos. Los que habían quedado en España habían abjurado su fe judaica y se habían convertido al catolicismo. Fueron llamados conversos. Lo mismo pasó con los musulmanes. Los musulmanes que se quisieron quedar en España tenían que convertirse al catolicismo. Eran dos títulos los que le daban. Primero, se referían a ellos despectivamente como los marranos. Y en segundo lugar, cuando ya se convertían a la fe católica, ellos no eran católicos, eran conversos. La Inquisición se ensañó con ellos. Fueron su objetivo en España como en México. La misma suerte tuvieron los musulmanes que los judíos. Después de la Reforma Protestante, el enfoque fueron los luteranos. La Reforma Protestante fue combatida con sangre y fuego, y si Lutero no murió a manos de la Inquisición,
fue por la protección de los príncipes alemanes, como el de Sajonia, que lo cuidó mucho. Es decir, después de los judíos, después de los musulmanes, ya en la Inquisición española, en América, se dedicó exclusivamente a combatir con la Inquisición el protestantismo. ¿Y qué fue lo que hizo? Es bien interesante notar o percatarnos que una de las, para controlar quién llegaba a América, siempre tenían que pedir un permiso para venir a América. Si era un alemán, debía justificar por qué lo era. Por el solo hecho de ser alemán, inmediatamente se pensaba que era un luterano. Igual con los ingleses que habían salido ya, que habían creado la iglesia anglicana y otros lugares donde ya no, la iglesia católica no era hegemónica y entonces se controlaba eso. ¿Cuáles eran los enemigos entonces de la Inquisición? Los judíos, los musulmanes y los luteranos o protestantes. La confrontación entre la Inquisición y la Reforma protestante era natural, casi inevitable. ¿Por qué? Porque representaban opciones totalmente opuestas. El Santo Oficio quería seguidores incondicionales sin ninguna clase de pensamiento o idea. Quería súbditos. Quería gente que no pensara. En cambio, la Reforma protestante quería que la gente pensara, reflexionara y meditara. Quería personas con libertad de conciencia y de pensamiento. ¿Qué fue lo que buscó la Inquisición? La Inquisición buscó un régimen de terror para que nadie pensara, para que nadie tuviera conciencia y obedecieran ciegamente. Esa fue la función de la Inquisición. Y en México la tuvimos por casi 3 siglos. La intolerancia religiosa que se vive en México es herencia de esos 300 años de dominio, no solo de la corona española, de dominio no solo de los reyes de España, sino esencialmente de esa presencia ahí de la Inquisición. La Reforma Protestante, comenzada por Martín Lutero en 1517, tiene muchísimas cosas que nos pueden llevar a reflexionar y valorar el esfuerzo de este hombre para que todos pudiéramos tener una Biblia, pero sobre todo que tuviéramos la oportunidad de ejercer nuestra libertad y nuestra conciencia en los mejores términos. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias en esta hora por tu palabra. Gracias porque nos recuerdas de dónde viene nuestra fe, Señor. Todo lo que ha atravesado para llegar a nuestros días y te damos gracias por ello. Te alabamos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén.